Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por su presencia. Este es pues la conferencia que tuvimos a bien, no, todavía no sabemos si fue para bien, ya eso se los dejaremos a ustedes. Eh, Compartir en nuestras redes sociales y de manera personal en algunos sitios donde entramos en interacción con todos ustedes. Y bueno, pues el propósito era muy sencillo, era platicar antes de que llegara el próximo lunes acerca de 5 factores que creamos que son importantes para la toma de decisiones en relación a los negocios de índole creativa, así le llamamos a todos estos negocios donde hay arquitectura, donde hay diseño, donde hay producción de contenidos, donde hay también producto digital, un largo etcétera, ¿no? Eh, para esto, pues voy a tener el gusto de presentar a la conferencista. Ella es Edén Iturbide, es economista y es parte del área de inteligencia y análisis de Administrarte. Ella pues ha estado, los que ya han tenido la oportunidad de estar en algunos de estos seminarios presenciales, ha tenido la posibilidad de brindar esto que hacemos cada año, que es reconocer cómo viene ese año en particular. En este año, en febrero, pues estuvimos comentando cómo venía este 2020 y créanme que pues ni una sola lámina de Edén fue proyectada para hablar de pues este inusual esquema sanitario y los confinamientos, ¿no? Eh, pero ella, pues año con año ha estado trabajando en los análisis preponderantemente de la industria de servicios, que es donde creemos que come, desayuna, mejor bien dicho, las empresas de proyectos de requerimiento y pues hace análisis a través de el área de servicios, las economías de servicios, pero ahora particularmente pues nos platicará de este análisis en relación al punto de vista de que más les puede ayudar en relación a su toma de decisiones en negocios, ¿no? Pues les agradezco, los dejo con Edén y, y pues yo en alguna parte voy a contribuir por ahí, por algún punto, y ya volveremos a vernos por acá. Pues Edén, te dejo con la audiencia y bueno, esperemos que la información les sea de utilidad. Muchas gracias, Mario. Para empezar, vamos a leer un poquito sobre lo que va a tratar nuestra conferencia. Responsablemente hacemos esta e-conference con el propósito de compartir información relevante para el proceso de toma de decisiones de los empresarios que hemos llamado empresarios creativos. Y como se sabe, el análisis que Administrarte hace lo genera a partir de conocimiento económico, por lo que puede llegar a ser tanto técnico. Por ello, un objetivo de esta información es brindarla de manera sencilla y cercana a los empresarios. Adicionalmente, esta conferencia no tiene costo, pues el equipo de Administrarte nos sentimos comprometidos con el desarrollo económico de los empresarios de las ideas. Asimismo, respetuosamente, creemos que en el sector salud ha sido un área afectada poderosamente. Brindamos nuestros respetos para las familias que han perdido algún ser querido. Sin más que agradecer su participación, damos inicio. Nuestra conferencia se llama 5 factores para analizar antes de abordar la nueva realidad. Esta parte ante la pandemia surgida pues en estos meses que hemos estado durante 2020, muchas actividades se han visto pues completamente suspendidas ante esta contingencia sanitaria que se ha vivido. Después de 3 meses que se brindó pues el primer caso en México ante COVID-19, 3 meses después algunas actividades que han estado pues completamente cerradas han sido beneficiadas o se han contemplado como actividades esenciales, por ende empezarán pues a mostrar alguna
algún flujo en la actividad económica para los próximos meses. Entonces, ¿cómo hacemos los directores de empresas creativas que desarrollamos proyectos por encargo un análisis útil sobre el estado que guarda la economía, la sociedad y sobre todo la salud pública para generar buenas decisiones de negocio? Esta es la pregunta que vamos a estar contestando a lo largo de esta presentación, dividida principalmente en estos 5 factores o estos 5 puntos importantes que vamos a estar tocando. Igual antes de empezar, si tuvieran alguna pregunta que realizarla en el chat de esta presentación, de este Zoom, podrían dejar alguna pregunta y la estaríamos contestando hasta el final de la presentación. En primer momento, para que un país crezca, necesita no solamente tener un nivel de inversión sumamente favorable, sino también el consumo de los hogares tiene que estar pues activo, generar alguna acumulación de capital igual por parte del gobierno, y sobre todo en este mundo que estamos viviendo de la globalización, una apertura de los mercados. Anteriormente, al inicio de este año, se tenía contemplado que en México iba a haber un pronóstico de crecimiento del 0.5%, aunado pues al decrecimiento que se vivió en el 2019. Esto era el pronóstico antes de conocer que una pandemia iba a afectar principalmente al sector salud, a la salubridad en un país, y que iba a estar afectando cíclicamente a todas las demás actividades que estarían pues dependientes de la economía. Ahora este 0.5% de crecimiento para este 2020 se vio afectado por parte del COVID, y ahora se pronostica hasta un decrecimiento no solamente del 7.6%, sino hasta el 10% para 2020. Cabe destacar que Banco de México publicó que su peor episodio, escenario que se pudiera aunar en México sería un decrecimiento del 8.8%. Entonces estamos viviendo una situación económica no favorable para algunos negocios, donde pues una economía que había pasado de estar creciendo al 2-3%, para ese 2020 se habría afectado a un decrecimiento del 7.6% hasta un 10%. Entonces, este decrecimiento que se vivirá en los próximos meses, caída de demanda tanto de oferta en la economía mexicana, nosotros como empresarios de economías creativas, de empresas creativas y de negocios de proyectos por encargo, pues vamos a necesitar algunas soluciones, algunas nuevas puertas, algunos nuevos escenarios en el cual podamos estar invirtiendo, generando nuevos negocios. Entonces, para ello vamos a hablar en 5 principales puntos. El primero sería esta declaración de los 3 nuevos sectores esenciales. ¿Cómo afectarán estos 3 sectores el hecho de que pues, sean totalmente reabiertos a partir de ser tomados como sectores esenciales? ¿Y cómo van a empezar estos a contagiar a otras ramas económicas? No solamente el reabrir del sector construcción y minería e industria del transporte van a afectar solamente a estas empresas que se dedican a estas actividades, sino gradualmente van a estar contagiando otras actividades tanto en el sector primario, sector secundario y el sector terciario. En el segundo punto vamos a ver la parte de una nueva normalidad en los estados o regiones beneficiadas. Esta apertura de estas nuevas 3 actividades esenciales que se están contemplando por parte del gobierno, cómo van a estar afectando gradualmente en los distintos estados y o regiones donde se encuentren principalmente pues, las grandes industrias relacionadas a estas actividades. En el tercer punto vamos a ver la economía abierta, es decir, a pesar de que muchos de nosotros probablemente tuvimos algunas pérdidas de ingresos, algunos clientes que se tuvieron que ir por falta de liquidez, existieron algunas actividades o existen algunas actividades que a pesar de esta contingencia han estado activamente produciendo. No han dejado pues de producir, ni han dejado pues de tener sus actividades, e incluso hay muchas actividades que han tenido pues un crecimiento a pesar de que nosotros pudiéramos haber tenido pues el sector o la vista desfavorable de la contingencia. El cuarto punto es este holograma, el cómo las empresas a partir de esta nueva visión, esta nueva realidad, tendrán que buscar nuevos enfoques o nuevas salidas, nuevas vertientes para afrontar esta nueva normalidad o esta nueva realidad. Y el quinto punto es una era digital,
cómo la digitalización va a ser el punto de lanza para todas las empresas, aquellas empresas que no estén digitalizadas o que no estén vinculadas a empresas que estén dentro de este sector, serán las que estarán completamente rezagadas a un buen crecimiento en este año. Entonces vamos a empezar con el primer punto, que son los 3 nuevos sectores esenciales. Aquí vamos a jugar o vamos a empezar a ver, hay que pensar un poco o hay que irnos a nuestro propio negocio, pensar en nuestros clientes, en qué sectores nuestros clientes están ubicados. Tenemos clientes de manufactura, tenemos clientes que se dedican al retail automotriz, o tenemos clientes que están en el nivel agrícola. Hay que tener importancia aquí, aunar un poco en nuestros clientes que tenemos para así poder ver de qué manera esta información nos puede ayudar. Vamos a jugar un poco aquí tal vez la lotería, por así decirlo de alguna manera. Vamos a catalogar todos los sectores en donde están nuestros clientes y con las láminas que les vaya pasando a continuación, vamos a tachar cada uno de ellos. Si es posible que estos sectores o estos clientes que tenemos van a estar pues beneficiados a la reapertura de los sectores de construcción, minería o la industria de transporte. Entonces aquí podremos obtener si algunos de nuestros clientes le vamos a poder vender porque será contagiado de esta nueva reapertura económica, o tendríamos que buscar algunos nuevos clientes que estarán vinculados a este contagio pues de manera positiva por parte de estos 3 principales sectores. Para empezar, vamos a empezar con pues ¿qué son las actividades esenciales? Las actividades esenciales pues son las consideradas de vital importancia para el funcionamiento óptimo del país. Es decir, no solamente actividades económicas, debido a esta contingencia, pues también se están sumando las actividades pues relativas a la salud. Entonces, algunas actividades esenciales que a pesar de la contingencia que se está viviendo actualmente, no solamente en México, sino en todo el mundo, existieron actividades que han seguido pues produciendo. Entre ellas podríamos mencionar servicios médicos, actividades financieras, alimentos esenciales, logística o de transporte. Sin embargo, a pesar de que estas actividades que han estado pues produciendo a lo largo de estos meses, se llegó a un acuerdo por parte del gobierno que se le iban a sumar 3 principales nuevas actividades a estas esenciales para el flujo económico de México. Entre ellas tendríamos que es construcción, minería y la industria de transporte. Estas nuevas 3 actividades que estaríamos pues catalogando como actividades esenciales van a jugar un punto muy importante pues a favor de que la actividad económica en México se reactive o se vuelva a reabrir, principalmente porque son actividades que van a influir en muchas otras ramas económicas de México y por ende van a ser el punto de partida para que la actividad económica comience a tener un flujo constante. Si bien sabemos que pues mucho de nuestra demanda que tenemos por parte en las empresas creativas, mucha de esta demanda que tenemos, pues viene por parte de los sectores de servicios. Entonces han de preguntar ustedes cómo sectores que están principalmente arraigados al sector secundario, como son pues estos 3, van a afectar benéficamente pues a mi negocio. Como lo mencioné, estos sectores no solamente van a estar vinculados a que empresas dedicadas a estos mismos van a tener una buena productividad. Lo bueno de estos sectores es que van a contagiar positivamente a otras ramas, y esas ramas son las que van a ser importantes para ustedes. Esas ramas son donde posiblemente se van a encontrar sus clientes que tienen actualmente, o incluso van a tener que buscar nuevos clientes que estén vinculados a estas ramas. Entonces, a partir de este momento hay que poner un poco de atención en estas ramas nuevas económicas que van a estar vinculadas a la que se reactiva pues tanto la construcción, la minería y la industria de transporte. Primeramente, ¿por qué es importante el sector de la construcción? Este sector de la construcción pues representa el 4% del total del Producto Interno Bruto. Además, que influye en estas 185 ramas económicas de las 262 que existen actualmente por parte del INEGI.
Entonces, como bien les mencioné, el sector de la construcción no es solo una actividad que va a reabrir solamente esta actividad de construcción. No solamente vamos a ver edificación de edificios, de oficinas, de construcción de carreteras, sino también el hecho de reabrir el sector de construcción va a estar contagiando a otras actividades a que empiecen a abrir paulatinamente sus operaciones. Pues de estas 185 ramas, entre las más importantes se están encontrando aquellos que están alojados en los servicios inmobiliarios, alojamiento temporal, alimentos y bebidas, que serían estos principalmente aquellos sectores, aquellas ramas, aquellas empresas que se encuentren en estos sectores, serían aquellos que van a estar contagiados por el solo hecho de reabrir el sector construcción. Tendríamos a la comercialización al mayor, principalmente ligada a esta comercialización de materias primas para la industria, maquinaria y equipo, y la intermediación de comercio al por mayor. Hay que hacer una recapitulación, si aquí alguno de nuestros clientes se ubican en estas principales ramas económicas, si tenemos algún cliente que podríamos tener pues ya posiblemente algún proyecto por parte de ellos, o bien anotarlos y saber que posiblemente tendríamos que buscar algunas empresas que estén dedicadas a estos sectores. Aunado a todas las actividades que están pues vinculadas pues al hecho de que se reabra construcción, va a haber siempre una actividad muy importante que a partir de este momento, o incluso a partir de que se vio el COVID-19 pues entrar a México, un sector sumamente importante que va a estar pues produciendo a lo largo de todos estos meses, va a ser la comercialización y o venta de productos y servicios de salud. Es decir, todas las industrias que van a estar abriendo van a necesitar no solamente de medicamentos, sino también de tecnología que esté unado pues a seguir manteniendo estas reglas de salubridad para evitar posibles contagios. También tendríamos la comercialización al menudeo, esta parte de la comercialización de abarrotes, alimentos, ferretería y o bebidas. Todas estas empresas que estén vinculados a estos sectores serán primordialmente pues afectados indirectamente por la apertura de la actividad de construcción. Tendríamos por último servicios profesionales, científicos o técnicos vinculados principalmente pues al diseño arquitectónico, urbanismo, servicios de inspección, laboratorios y pruebas. Cabe destacar que, como les mencioné, son 185 ramas. Si bien aquí no son todas, porque si no prácticamente nos llevaríamos bastantes láminas para detallar o mencionar cada una de ellas. Pero estas serían las más importantes o las que tendrían mucho mayor impacto a la reapertura, pues, paulatinamente del sector de construcción. Por parte del sector de la minería, es también un nuevo sector esencial que se ha tomado para la actividad económica en México. Y este sector de la minería, ¿por qué es tan importante en México? Principalmente porque está aportando el 4% del PIB, además de que México pues, es el primer lugar de producción de plata en el mundo, es el primer destino de inversión en exploración minera en Latinoamérica y es el cuarto destino de inversión en exploración minera en el mundo. Es decir, el hecho de que se invierta pues, en México por parte del sector minero también ayuda a la recaudación de dinero para el gobierno. Es decir, por ende está aportando hasta un 4% del Producto Interno Bruto. Este sector minero afecta a 64 ramas económicas del total que se están manejando, que son 262. Entre ellas podríamos encontrar que son la electricidad, agua y suministro de gas, dirigido pues principalmente a este suministro de energía, al agua y al gas. La comercialización al por mayor, nuevamente vemos esta comercialización de materias para la industria, maquinaria y equipo, y la intermediación de comercio al por mayor. Tendríamos directamente al sector de construcción, vinculado principalmente a la edificación residencial, trabajos de albañilería, hidrosanitaria y eléctrica. Y por último tendríamos los servicios de apoyo a los negocios y manejos de desechos. Aquellos servicios de investigación, servicios de protección, manejo de desechos, servicios de remediación. Estas serían las principales ramas económicas
que estarían pues golpeadas o contagiadas positivamente por la reapertura del ramo de minería. Esta extracción de minerales no solamente serían pues beneficiadas aquellas empresas que se dedican pues a esta extracción de todos los minerales en suelo mexicano, sino positivamente estarían afectando a toda esta lista de las ramas económicas en México. Es decir, todas estas empresas que estén ubicadas en estos sectores serán positivamente en los próximos meses pues afectados y por ende tendrán un flujo de liquidez mayor a lo que has estado viviendo en estos últimos 2 meses. Para la industria automotriz, tenemos que esta industria automotriz igualmente es importante porque estaría abarcando hasta el 3.8% del Producto Interno Bruto. Además, este sector solamente influye hasta en un 157 ramas económicas de las 262. La producción es muy importante que se reabra porque está ligada mucho a la exportación que se realice, además de que el 88% solamente se están exportando a Estados Unidos. México es el 6º productor de vehículos en el mundo y primordialmente porque pues necesita una reapertura simultáneamente con todas las fábricas que están ubicadas en Estados Unidos y también por la entrada del TEMEC para el 1 de junio. Entonces, este sector de la industria de transporte o la industria automotriz está influyendo en estas 157 actividades. Estas actividades principalmente van ligadas nuevamente al comercio al por mayor, todos esos sectores de materias primas, maquinaria y equipo, intermediación. Va ligada también a los servicios inmobiliarios, alojamiento temporal, alimentos y bebidas, transporte de correos y almacenamiento, estos transportes que se dan por ferrocarril, autotransporte de carga, transporte terrestre. Y por último tendríamos todos aquellos servicios profesionales, científicos o técnicos que estarían vinculados a estas empresas que se dedican al diseño especializado, diseño de sistema de cómputo, servicios de inspección, servicios de investigación científica y consultoría. Entonces ya hemos visto algunas de las ramas económicas que estarán positivamente contagiadas por la reapertura de construcción, minería, la industria de transporte o la industria automotriz. Entonces este flujo de la economía, de la actividad económica se verá posiblemente pues beneficiado en los próximos meses, aunado a esta apertura pues paulatina de estos principales 3 nuevos sectores esenciales. Aquí hacemos un recorrido general de qué sectores estarían principalmente beneficiados de la apertura pues gradual de algunas actividades como lo son construcción, minería y la industria automotriz. Entonces hay que hacer el recuento nuevamente de nuestros clientes, en qué sectores están ubicados, qué sectores podríamos tener pues nuevas posible demanda en los próximos meses o incluso pues tener o ir viendo qué posibles nuevos clientes vamos a tener que pues ir indagando. Entonces tendríamos 2 vertientes. Aquellos clientes que ya tenemos y que vemos un futuro pues positivo para ellos. Y si no tenemos clientes en estos sectores que vemos, pues hay que tratar de buscar en estos nuevos sectores que van a estar contagiados positivamente por esta reapertura gradual de la economía. El segundo punto es una nueva normalidad, estados y regiones beneficiados. Aquí ya no vamos a ver tanto o vamos a indagar en las ramas económicas que van a estar pues haciendo este efecto dominó de que una pieza se cae como pues construcción y va a afectar a todas las demás. Aquí lo que vamos a estar viendo, en qué regiones o en qué estados van a ser los principalmente beneficiados de que estas actividades económicas pues tengan una reapertura. Entonces hay que ver bien dónde estamos nosotros ubicados o dónde están más bien ubicados nuestros clientes y pues así ver pues nuestras posibilidades de apertura de negocios. Hola. Sí. Un comentario aquí, perdón por la interrupción. Yo creo que vale la pena comentar el factor de la área automotriz. Y el área automotriz es interesante porque es la que nos puede dar un factor de rebote, famoso curva en B. Como ustedes saben, el
proceso de todo este COVID-19 empezó en esta área de Wuhan, esta provincia, yo no sé si le podría llamar provincia, pero pues este área de China, que se llama Wuhan, el cual, pues, si ustedes lo ven, es más o menos 5 veces el tamaño del Reino Unido. Y el área de Wuhan preponderantemente tenía producción de insumos para los automóviles. A medida que fue caminando el tiempo, a medida que fue pasando el tiempo, Wuhan fue ganándole terreno a las ensambladoras y a la línea de producción de todos los componentes que iban importados para Estados Unidos. Entonces, recientemente, puedo decir, una semana, me topé con una buena entrevista con la calidad que pueda tener la línea editorial de lo que se publica en medios, con nuestro secretario de Hacienda, el cual determinaba información relevante para que fuera el factor no poner todos los huevos en la misma canasta, el hecho de que tuviéramos la posibilidad en México de tomar mucho esta exportación que podíamos hacer para la línea de producción o la línea de insumos para las armadoras estadounidenses. Entonces, basados en este entendido, si nosotros vemos que más o menos está en 4%, 4 o 5% del Producto Interno Bruto, si retiramos una tercera parte de las armadoras o de las exportaciones que estaba haciendo Wuhan para los Estados Unidos directamente, podríamos tener una posibilidad de que surgiera un efecto rebote. Evidentemente las armadoras en Estados Unidos no van a tener la posibilidad de poner todos los huevos en el mismo lugar, ¿no? Entonces esta puede ser una posición atractiva que haya para aquellos que están vinculados de alguna manera en relación al retail automotriz o directamente con las armadoras que tienen presencia de algunos países europeos para la fabricación de partes y para las armadoras que están en Estados Unidos. Entonces, ese es uno de los primeros factores que pueden generar factor rebote, ¿no? El factor V. Entonces, perdón, Eden, pero quería comentarlo antes de que se nos pasara. Gracias. Sí, muchas gracias, Mario. Regresando a este tema de aquellos estados que van a estar beneficiados por parte de la reapertura económica de algunas actividades, tenemos que igualmente pues la inversión pública, no solamente, y tanto la privada, pues va a ser un motor o es un motor de crecimiento importante. Por ello, pues es fundamental para reactivar así o impulsar el crecimiento del país. Tenemos que, pues, si bien el sector de la construcción ha sido un sector, pues, sumamente, pues, básicamente apagado, tenemos que el sector público, estas obras públicas han seguido, pues, en pie, han seguido creciendo, han seguido estando, pues, en productividad. Pero, sin embargo, vemos esta parte, esta gráfica, que a pesar de que la obra pública, estas construcciones por parte del sector público han estado activas, pues apenas representan el 38% de todas estas obras que se están realizando pues en México. Y el sector pues mucho más importante es el sector privado, esta inversión privada, el cual representa el 62%, y sin embargo pues es el que se ha visto totalmente apagado pues en estos transcurso de los meses. Entonces, aunado esta parte y fijarnos en qué estados va a estar vinculado o va a estar creciendo un poco por encima mayor del promedio nacional, esta parte de la actividad de construcción en México, tendríamos este mapa. Aquellos estados ubicados o coloreados de color verde serían los principales beneficiados de esta nueva reapertura, ligado no solamente a la producción, pues no a la construcción pública, sino también pues a esta inversión privada. Entonces teníamos principalmente aquella zona del Bajío, centro y las zonas sur y la península de Yucatán, e incluso algunos estados por parte del norte serían los principalmente pues beneficiados de esta reapertura de la actividad solamente en construcción.
Entonces nosotros si tenemos algunos negocios ubicados en estos estados, veríamos pues una vista favorable en los próximos meses para que la actividad económica se empiece pues a reactivar. Para el sector de la minería, tenemos que esta es igual un sector sumamente importante, como ya lo vimos, también influyen 64 ramas económicas a nivel nacional, y este sector minero sería el que representaría pues menos obstáculos para la reactivación de su producción, principalmente ligada a que un 82% de toda su producción que pues genera en México está situada en aquellas zonas o en municipios catalogados como un contagio nulo o bajos o muy bajos. Por ende, sería una actividad que estaría generando o estaría reactivando su producción pues prácticamente en estos momentos. ¿En qué estados pues se encontrarían estas principales mineras o estos sectores? Aquí podremos ver estos estados que están coloreados en azul, que serían los principalmente beneficiados o potencialmente beneficiados por la reapertura del sector minero en México. Entonces, tendríamos que los sectores del norte y tanto del sur serían los principales afectados o contagiados positivamente en que el sector minero pues tenga esta reapertura económica. La industria automotriz vamos a mencionar algunas pues plantas exportadoras o estas plantas automotrices mucho más importantes que hay en México, vinculadas principalmente al hecho de que mucha parte de su producción es exportada. En primer lugar tenemos a esta empresa que está ubicada en Saltillo, que está exportando hasta el 90% de su producción. Es por ello que es muy importante la reapertura próxima a los meses de junio, esta entrada del TECMEC, y también esta reapertura simultánea con Estados Unidos. Tenemos también la que está ubicada en el Estado de México, que estaría exportando hasta el 80% de su producción. Otra que está ubicada en Mexicali, que exporta hasta el 35% de su producción. En Nuevo León, que exporta también hasta el 90% de su producción. Y entonces estas empresas que son sumamente importadas, principalmente por el hecho de que no solamente genera pues producción en México, sino también está generando pues este nivel de exportación a nivel internacional. También aquí cabe de mencionar que al menos el 80% de toda la industria de autopartes que se está generando está ubicada en estos 17 estados. Entonces veríamos estos 17 estados beneficiados positivamente de la que la industria automotriz se reaperturara, y estas 154 ramas económicas que están vinculadas a esta industria estarían beneficiadas en estos 17 estados. Aquí podríamos ver algunos estados potencialmente o primordialmente aquellos beneficiados con la reapertura de esta industria que sería la industria automotriz en México. Principalmente estaría la zona del Bajío, la zona norte y la zona centro la zona metropolitana de México. Entonces estos estados que hemos estado viendo a lo largo de estas láminas serían aquellos que estarían beneficiados en los próximos meses por la reapertura de estas nuevas actividades económicas. O sea, que hay que hacer un nuevo recálculo, indagar un poco nosotros dónde estamos ubicados, dónde nuestros clientes están ubicados, y con ello pues así ver no solamente dónde estamos ubicados, sino también pues ver esta situación de qué ramas en que nuestros clientes están, para conocer si tenemos que seguir con estos mismos clientes o buscar nuevas puertas para la reapertura de nuevos negocios. Para el tercer punto, vamos a indagar en la economía abierta. A pesar de que hemos estado en confinamiento, muchos de nosotros, muchos de nuestros negocios, a pesar de que hemos estado trabajando en casa y que hemos visto tal vez un cielo un poco oscuro, aunado a los pocos ingresos que hemos tenido a lo largo de principalmente de estos 2 meses, o incluso el mes que viene, el mes de junio, han existido actividades que han visto el cielo azul, que han visto el sol todas las mañanas y no han tenido preocupaciones. Entonces, perdón que te interrumpa otra vez antes de pasar al siguiente punto. Me gustaría hacer un paréntesis en rojo para establecer un comentario. Como ustedes saben, en la introducción pensamos fuertemente que la información tiene que ser de calidad,
y definitivamente pues pensamos también que no debe de haber sesgos de otra índole. Por lo tanto, todas las líneas editoriales de los medios de comunicación pues las vamos a mantener entre pues muy a la vista para que no se presten a malas interpretaciones o que se presten a buenas interpretaciones. ¿Con esto qué quiero decir? Como ustedes saben, en los Estados Unidos en noviembre pues va a haber elecciones, entonces esta dinámica electoral va a ser que los medios con respecto a su línea editorial pues tengan oposiciones a favor o en contra de la apertura o de la regulación de la no apertura, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto es California, es un estado demócrata y es un estado de donde ustedes saben que proviene, pues sería un quinto o sexto estado si solamente California fuera una nación. Entonces, pues para los efectos económicos, pues, sería sensacional que abriera, pero para los efectos políticos, pues sería muy importante que se manteniera cerrado. Entonces, desde aquí mi punto de vista para decir esto, como ustedes lo saben, también los gobernadores tienen algunos intereses económicos y también dependerá de las líneas editoriales de los medios con los que ustedes se nutran o la información que consuman para poder hacer un análisis más racional. Es por eso que tal vez mi comentario vaya para la apertura de Volkswagen en Puebla, que hasta la fecha pues se ha mantenido con la posibilidad de tener una posición, el gobierno de mantenerla cerrada. Evidentemente, como ustedes saben, pues tiene que ver con los intereses económicos y también cuando se presente esto, pues vamos a tener que ser muy racionales para entender cuál es la ruta del dinero que hay por debajo. Entonces, en relación a esto, pues nos mantuvimos al margen para no poner uno de los principales puntos dentro del documento, pero es porque está sesgado, ¿no? En Puebla está esta inversión alemana, que casi es la fuente del mantenimiento de muchas familias en esa entidad, y pues tendríamos la posición de que se tuviera abierta. Si bien es cierto, Alemania es uno de los principales países que han estado aperturando su enfoque para salvar a Lufthansa y para, pues supongo que va a ser uno de los primeros en estar abriendo sus fronteras. También es cierto que es uno de los primeros a estar teniendo pues partidos de fútbol televisados. Entonces la cultura alemana, la cual sabemos que es interesantísima por la dinámica de la calidad que hay detrás de todo lo que está construido en Alemania, evidentemente pues no me parece que tendría que ser, pero esto ya es un comentario personal y tómenlo como eso, como un comentario, que esa posibilidad bajo un ojo alemán que persigue la calidad total, pues tal vez no haya tanto problema en que una planta alemana pues se preste para abrir. Entonces, bueno, pues es un comentario y también pues los contenidos, como lo he comentado, van a tener que ser analizados a partir de sus líneas editoriales. Una disculpa de... Gracias, Mario. Okay. Entonces, como les comentaba, existió, a pesar de que se vieron actividades pues que estuvieron pues tristemente apagadas o con escasa productividad durante estos meses, sí hubo actividades que estuvieron abiertas y que incluso han estado pues creciendo a pesar de la contingencia. De estas actividades que estuvieron pues abiertas o que una economía que estuvo activa durante estos meses, pues abarca el 65% de todas las actividades totales. Es decir, a pesar de que turismo ha estado pues totalmente ausente, al menos el 65% de estas actividades han estado pues todavía activas. De esto se podría desprender en el sector farmacéutico, que sería pues de hecho es la primera actividad que pues está totalmente abierta, incluso ha tenido crecimientos a lo largo de estos meses. E incluso a pesar de que en México se prevé un decrecimiento de hasta un 10%, para al menos el sector farmacéutica se prevé un crecimiento del 7%.
Es decir, a pesar de que en México se ve en un panorama general, se ve una caída pues notable o muy fuerte como se ha vivido en recesiones anteriores, en crisis anteriores, para el sector farmacéutico pues hay una luz de esperanza, por llamarlo de alguna forma. Y esta luz se vería en un crecimiento de hasta el 7%. Entonces sería un sector sumamente fuerte, porque cuando hablamos del sector farmacéutico no solamente hablamos pues de la línea de distribución, sino también hablamos de líneas de producción, líneas de comercialización, todos aquellos que se dedican pues a la fabricación no solo de medicamentos, sino también a equipo de salud. También tendríamos que es la economía digital. Esta economía digital ha visto un crecimiento favorable en los últimos 2 meses. E incluso este crecimiento que se ha visto en los últimos 2 meses es equiparable a lo que se ha vivido en un crecimiento en los últimos 4 años. Es decir, lo que no pudimos avanzar durante 4 años, se ha tenido que avanzar en estos dos meses que hemos estado pues en plena contingencia. El tercero sería esta línea de distribución y mensajería, que aunado pues a la contingencia de que muchas personas o empresas trasladaron sus líneas de producción a sus propias casas, pues estas líneas de distribución y mensajería se han tenido que recurrir a ellas, con el hecho de no de afectar alguna línea o alguna línea de producción de alguna empresa o incluso de algunos bienes necesarios pues que se necesitan en los hogares. Para el sector de manufactura y equipamiento médico y tecnología, se tiene igual que nuevamente ha sido un sector, va vinculado al sector farmacéutica, pero aquí solamente vamos a hablar de manufactura o la producción. Este está sumamente ligado, es el que de toda la línea de farmacéutica ha sido el más afectado positivamente por él. E incluso ha estado aumentando hasta un 3 al 4% de toda la producción que había estado realizando en años anteriores. El sector bancario, aquí hay que dividirlo, solamente vamos a hablar del sector bancario, pero digital, solo la banca móvil. El sector bancario es uno de los sectores donde pues hay que aprender mucho, porque es uno de los sectores que a pesar del confinamiento, el hecho de que no puedas salir o que no te puedas tener, pues que no puedan haber conglomeraciones en varios lugares. El sector bancario es el ejemplo a seguir para muchos otros niveles de empresas, que se puede hacer digitalmente cualquier operación. Incluso no es necesario ir a un banco a hacer algunas operaciones, porque ahora con tan solo con el celular, pues puedes hacer uso de ellas. El otro sector es toda esta industria de alimentos y bebidas. Y aquí hablar a pesar de que diga el nombre de industria de alimentos y bebidas, hay que hablar tanto del sector primario, el sector secundario y el sector terciario. No solamente el hecho de procesar estos alimentos, estas frutas o verduras, sino también el hecho de venderlos y sobre todo el hecho de producirlos. Aquí la producción de alimentos y bebidas ha sido un factor sumamente importante, o ha sido una industria del agrícola, la industria del ganado, del bovino, de esta crianza de animales, que ha visto un auge impresionante en estos meses. Y por último tendríamos esta alimentación primaria, basado principalmente en las líneas de distribución de alimentación que se tiene pues día a día. E incluso pues estas líneas de la acción de pedir pues comida a domicilio, en estos meses que hemos estado pues en pandemia, se ha visto hasta un incremento del 40% de este sector de la comida a domicilio. El hecho de que muchos restaurantes hayan tenido que cerrar, muchos de ellos han tenido que optar por la opción de entregar comida a domicilio. No solo el hecho de que pues ya no puedas ir a un restaurante y sentarte a comer ahí, no fue impedimento para que esta rama económica pues dejara totalmente sus actividades pues de producir, sino buscaron actividades alternativas para emprender su negocio. Entre ellas pues por ende este crecimiento de hasta un 40% de esta acción. Incluso hasta el grupo Alsea pues se unió a esta pues apertura de entrega de comida a domicilio, porque pues vio un mercado, un nicho de mercado pues sumamente poderoso. Y tenemos finalmente pues el sector de las telecomunicaciones.
Este sector de las telecomunicaciones, si bien está hasta el final de esta tabla, pues es algo muy importante. El sector de las telecomunicaciones nos dieron pues a todas las empresas pues la opción o nos dieron o nos permitieron pues el buen funcionamiento pues de estas pláticas mediante Zoom, mediante otras plataformas como Skype o líneas telefónicas que han pues hecho que pues nuestras líneas de producción, nuestras juntas que hemos tenido con el equipo de trabajo no se vean totalmente apagadas. Las líneas de telecomunicaciones nos han dado pues una buena noticia, nos han dado solidez a que nuestras actividades pues sigan siendo fluidas. Incluso nos han brindado un punto de vista donde que tal vez, que posiblemente no habíamos visto. Es decir, nos han reducido hasta nuestros propios gastos fijos o nos podrían reducir hasta nuestros propios gastos fijos. No nos tendríamos que estar preocupando pues de esta parte de, pues, de la renta de la oficina, el mantenimiento, el pago de la luz, en alguna oficina pues establecida. Entonces esta parte de telecomunicaciones nos ha brindado una respuesta o ha respondido bien ante la crisis que se está viviendo actualmente. Por último tenemos este 35% faltante para completar el 100%, que serían a todas estas actividades que se han visto pues muy vulnerables ante esta cuarentena en México. Entre ellos tenemos servicios de alojamiento temporal, principalmente pues como son servicios vinculados totalmente al sector turismo, y hemos visto que el sector turismo ha sido estas actividades más golpeadas en estos meses. Por ende, el sector de alojamientos temporal es un sector que se ha visto pues vulnerable y con productividad prácticamente nula. Tenemos todos esos servicios de esparcimiento vinculado pues al hecho de que no puede haber conglomeraciones de personas. No podemos actualmente asistir pues a cines, a museos, a algún concierto o alguno de estos tipos de recreación que podremos hacer incluso de familia con amigos, y por ende los servicios de esparcimiento pues se han visto totalmente vulnerables ante esta situación. Servicios inmobiliarios, igualmente vinculados al sector de construcción. El hecho de que el sector construcción haya sido totalmente apagado ha vinculado que el sector inmobiliario sea un servicio pues preponderantemente bajo. Tendríamos las industrias manufactureras, que pues es uno de los sectores muy golpeados, vinculado, pues como son fábricas enormes, han tenido que cerrar sus líneas totalmente de producción. Posiblemente existan fábricas que han seguido pues con esta línea de distribución, sin embargo aquellas más grandes o más fuertes han sido las más afectadas por este cierre de trabajo. Y pues como ya hemos visto, construcción y minería que habían sido pues sectores totalmente apagados, sin embargo al hecho de mostrarlos como actividades esenciales, se estarán recuperando pues paulatinamente de esta productividad nula y comenzarán a tener pues actividades y o demanda pues que empezarán a generar nuevos negocios. Entonces, como ya sabemos, prácticamente un 83% de todas nuestras demandas como empresas creativas pues viene por parte del sector servicios. Entonces, hemos hablado de que tenemos esta construcción, minería e industria del transporte, son actividades que se van a estar reabriendo. Y como bien sabemos, no son actividades de los sectores servicios, son principalmente actividades del sector pues, secundario. Sin embargo, hemos visto que estas actividades van ligadas o están jugando esta parte de contagio con otros sectores. Entre ellos está el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Aquí cabe aclarar que el sector primario por sí solo es un sector que es el más fuerte que tenemos actualmente en México. E incluso a pesar de crecimiento en el primer trimestre, el sector primario pues demostró un alto crecimiento pues en estos meses. Incluso tuvo un crecimiento anual del 11%, lo cual es increíble pues comparado con el sector secundario. El sector secundario, toda industria manufacturera, pues fue el más golpeado en esta época de contingencia. Tuvo un decrecimiento hasta del 4.9%. Si bien pues el sector primario pues ha sido un sector muy fuerte, tenemos al contrario
el sector secundario, aquel sector pues el más golpeado por parte de esta, pues, de esta contingencia. Y el sector terciario, que es el que más nos está o nos estaría pues preocupando, no solamente a ustedes, sino también pues a todo el gobierno, pues representa el 65% de todas las actividades económicas. Es decir, si el sector terciario, el sector servicios se llegara a parar, estaríamos perdiendo hasta un 65% de todas estas actividades o de todos estos ingresos que tendríamos. Es por ello que el sector servicios, a pesar de que en estos momentos está vinculado, está parado pues en su máxima capacidad, es un sector que va a ser, en los próximos meses tendrá que ser abierto, porque sin él, básicamente, la economía en México no podría estar pues teniendo un buen funcionamiento. En cuarto punto, aquí pues le voy a ceder un poco la palabra a Mario para que nos pueda ayudar a explicar un poco de en qué basa estas nuevas formas de negocio como para estas empresas creativas. Gracias, Eden. Ahora es mi turno. El análisis que hace Eden deja claras algunas posibilidades, entendiendo que la economía es un ecosistema y este ecosistema pues es una especie de cadena alimenticia. Entonces, en esta cadena alimenticia, pues nosotros, las empresas de mentefactura, pues comemos, siendo el desayuno el alimento más importante, desayunamos servicios. De estos servicios, los que se han pues negado a cerrar, pues son algunos restaurantes que me parece que son los que hemos visto que no se han digitalizado. Pero hablando directamente al esquema del holograma, el holograma me parece que es una representación conceptual de lo que me gustaría compartir con ustedes. En el día a día, como ustedes saben, pues tanto Eden, Ricardo, un servidor, nos damos a la tarea de entrar en comunicación con cerca de 700, con una economía de 700 personas. En esta economía de 700 personas, lo homogéneo es algo, y este algo es que todos tienen proyectos asignados, y estos proyectos asignados, la principal competencia que se enajena para percibir el pago del mismo son las ideas, o nuestra capacidad de que esas ideas pues tengan una salida a creatividad que acerque mercados, a creatividad que cree algunos productos, tanto digitales, tanto audiovisuales. Entonces, el tema acá, te voy a pedir, Ricardo, si nos ayudas a pasarlo. La principal restricción que se tiene en este momento por parte de las empresas creativas al tener este contacto con el mercado, pues es definitivamente el espacio físico. Y al ser el espacio físico, el espacio donde pudiéramos tener la principal problemática, pues nos dimos a la tarea de entender qué es lo que pasa en relación con los diferentes sectores, ahora ya no de la economía, digamos, tradicional, sino de las economías que nosotros tenemos la responsabilidad y el privilegio de atender. Entonces, como ustedes van a ver del lado izquierdo de su pantalla, pues se van a dar cómo nuestros clientes, cómo estas 700 personas que se insertan en la economía, preponderantemente decía Dena, los servicios, pues están teniendo problemas para mantenerse con una posibilidad hacia la operación. Con esto me refiero a recortes salariales, con esto me refiero a movimientos caso en sus pipelines de oportunidades de negocio, con esto me refiero a posibilidades también de vínculo con las cadenas de suministro que pueden estar rotas o paradas, ¿no? Como puede ser la de la construcción, y esto pues tiene diferentes connotaciones y diferentes problemáticas, pero centralmente, si ustedes observan del lado derecho, pues lo que está detonando esto pues son las dinámicas físicas. Entonces, no solamente
la creación o el vínculo con el Internet de las cosas, sino también el vínculo con la producción audiovisual, marcan muchas posibilidades para que las empresas de mentefactura, insisto, tengan buenos escenarios o que no se hayan visto en la necesidad de hacer recortes o estar haciendo planes de diferente forma, ¿no? Al principio pensábamos que solamente las empresas digitales iban a tener la posibilidad de salvar mejor estos entornos complejos, pero también las empresas que han estado utilizando el holograma, por así decirlo, es decir, la producción audiovisual, se han configurado de una manera con una mejor estructura financiera. Entonces, es la mezcla del terreno de Internet con el terreno del holograma o la creación digital, lo que hace que nuestros clientes en estos sectores, como ustedes lo pueden ver aquí, tengan más posibilidad de no contagio económico, si me permiten la expresión. Entonces, si me muevo a la siguiente lámina va a ser, yo creo que fundamental, porque no solamente el Internet, que verdaderamente nos sentimos agradecidos por tener al menos esta herramienta, y esta herramienta de conexión pues nos da la posibilidad de estructurar negocios. Perdón, son restricciones naturales del confinamiento, por así decirlo. Y número dos, este otro objeto holográmico, si también me permiten la expresión, donde muchas de las empresas creativas tienen competencias. Con competencias me estoy refiriendo a que muchos de nuestros planes de estudio, digamos los de hoy o digamos los de hace algunos años, tenían la fotografía fija como elemento fundamental de la plástica o de la comunicación. Entonces, de ahí se desprendía la posibilidad de que algunos más por gusto, otros más por necesidad, algunos más por que así son las oportunidades, empezaron a gozar de conocimientos de producción, conocimientos de edición, conocimientos de creación, conocimientos de texto, de guión, de diferentes componentes de los que se necesitan tener para salir adelante. Entonces, me parece que aquella vieja sentencia de Marshall McLuhan, el medio es el mensaje, que suena olvidada, empieza a tener nuevamente una reconfiguración y el medio es el mensaje en relación a lo holográmico que puede ser la confrontación para salir venturosos de una batalla con el COVID, podría, y no solamente el COVID, porque todavía la megatendencia parece que se crea con algunos otros virus, pero pues cada cosa a su tiempo, nos muestra una posibilidad de extender las posibilidades para que se den en buenos términos lo anterior. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? No quiero sonar demasiado técnico ni demasiado conceptual, que propiamente el término holograma significa video, pero en el término holograma sí quiere decir una representación de la realidad, pero en un tiempo determinado. Esa representación de la realidad en un tiempo determinado quiere decir que si yo estuviera grabando para ustedes esta transmisión, si hubiera sido un holograma mío, pero en un tiempo pasado. Esta representación de los hologramas me parece que es el contenido que por mucho tiempo estuvimos viendo en el sostén o en esta autopista que son las redes sociales. Pero propiamente ahora, al tener estos retos en el entorno, pues la tecnología hace que ahora los plasmas bajen dramáticamente los precios y nos podemos topar con un plasma que antes costaba 50,000 pesos, ahora en 8,000 pesos, y eso podría ser un objeto holográmico, es decir, la posibilidad de transmitir mensajes que tengan relación con que una persona no se pueda
no pueda ocupar un espacio físico, es un sustituto para este aspecto del holograma. Ahora, si nosotros volvemos a replantear los negocios que están teniendo éxito, al menos lo que vemos en el día a día, al menos las relaciones que podemos ilustrar como certeras, nos podemos reflejar aquellos que tengan producción audiovisual, pero por internet. Evidentemente algunos visionarios de producción audiovisual, pero creo que los ejemplos más interesantes los podemos obtener en aquellos que ven en estas restricciones oportunidades, y estos son los indispensables. Y me estoy refiriendo a los eventos digitales, que básicamente son los que sí tienen un confinamiento o sí tendrían que tener un confinamiento económico, y que dadas las cualidades de las competencias que pueda tener el creativo, puede salir adelante planteando escenarios no solamente a través de plataformas, sino también llevando a cabo posibilidades del medio es el mensaje, del propio video por el video. Ya no hablemos más allá en términos de que si ese holograma, si estuviéramos en una representación, en un spot de película de Star Wars, pues veríamos animada esa proyección en video, ¿no? Que de cualquier manera tuvo que haber tenido una grabación para vincularse con el spot. Sigue siendo el medio del mensaje, no propiamente la capacidad de abatir en dónde se pone, sino la capacidad de éxito que llegue a tener el mensaje con su impacto, y por supuesto en estos momentos evadiendo pues la restricción sanitaria. No me parece que son elementos que se tendrían que dejar fuera de cualquier estrategia de mercado, cualquier estrategia de negocio, puesto que ya están probando sus posibilidades en tiempos tan complejos, y nadie se hizo excelente marinero en aguas tranquilas, ¿no? A nosotros nos interesa como consultora recoger todos estos datos, porque estos datos son históricos, van a pasar a la historia, estas posibilidades de ver en la escasez posibilidad, en la escasez riqueza, van a ser un elemento interesantísimo de creatividad propia. Entonces, ustedes se ponen a reflexionar sobre el ejercicio de la creatividad, sigue siendo la posibilidad de resolver problemas. En muchos casos, pues nosotros asentíamos al resolver problemas de comunicación, o resolver problemas de mercado, o resolver problemas de percepciones. En fin, esta es una posibilidad que nos brinda, y nos abre la puerta para ver organizaciones o empresarios de otro calibre, que a nuestra vez tendríamos que, en esta cadena de valor que muy bien ilustraba Eden, producción primaria, todos los que se extrae de la propia tierra, minería, producción petrolera, producción agrícola, todo eso es producción primaria. Producción secundaria, estos commodities sujetos a transformación en fábricas, producción terciaria, todos los servicios, siendo los servicios de logística y los servicios de comercialización que albergan estos inventarios, propiamente lo que a nosotros nos toca configurar de mejor manera para que ellos tengan mejor manera de darle respuesta a sus mercados. Es decir, la economía creativa, la manufactura es una excelente posibilidad de influir a contraflujo en la capacidad de diferenciación y de creación de valor en la economía, pero de la economía cuaternaria a la economía terciaria. Es decir, si nosotros quisiéramos también, las personas que hacemos manufactura, influir en la creación de valor y, por supuesto, en la creación de un efecto positivo en B para que este rebote, pues también podríamos llevar al mercado ciertas pruebas y testear estos prototipos, ¿no? Definitivamente esta disertación, pues me gustaría que ya ustedes nos dejaran los comentarios para ver si es errónea o si les trae alguna clase de alimentación. Entonces, si gustan, pasamos a las siguientes dos gráficas.
y pues voy a hacer una introducción que también Edena ha estado haciendo alusión ya en algunas participaciones preponderantemente en la economía abierta, y es una era de la economía digital y cada vez nos queda más claro, incluso las personas que dejamos de dormir un poco por la noche sabiendo que podíamos tener turbulencia en el mercado, pues reconocer de respeto a aquellos que hicieron conexión digital en plataforma tradicional tempranamente, ¿no? Nos deja con una posibilidad este periodo de confinamiento, y el periodo de confinamiento pues tendría que ser que pues estos periodos sacan lo mejor y lo peor. En nuestro caso pues tendríamos que citar a lo mejor, y lo mejor es evidentemente para poder tener una estructura de plataforma no es necesario contar con las personas que escriban código, no se necesitan las competencias, pero lo que sí es un escenario celebrable en relación a las estrategias digitales, preponderantemente son la creación de contenidos. Y en la creación de contenidos correremos una posibilidad para llegar hasta el ecosistema digital, ¿no? Aquí alguna información más racional, si gustas, nos podemos meter al terreno de la era digital y siguiendo con mi problemática o con mi necesidad de estar viendo en todo momento cómo se estaban apreciando los valores de las empresas públicas en cualquier bolsa de valores, específicamente las más, creo, pues recomendables para estar revisando, pues evidentemente es la de Nueva York y evidentemente es la de Japón. El primer punto que tuvimos bien analizar fue el desempeño de las empresas de medicina, porque creíamos que iba a darse un desarrollo más rápido de una cura. Evidentemente no tenemos competencias para decir cuál es el periodo de incubación para generar este asset, y entonces pues nos encontramos aquella vez en la bolsa de Japón con la empresa Fuji. Fuji, para los treintañeros que están oyendo esto, pues Fuji nos sonaba Fujifilms. En su división médica, porque Fuji tiene una división médica, yo no lo sabía, lo he sabido ahorita, pues fue la que remontó con 20% de crecimientos en un día, al estar saliendo de manera positiva un medicamento de este laboratorio. Entonces entramos a medir los aspectos médicos y creemos que hay una fuerte competencia entre los japoneses, los chinos, los suizos, los alemanes y evidentemente los americanos, por estar haciendo loable y posible esta posibilidad de tener una vacuna. Pero lo que nos sorprendió, si quieren movemos la, la, eh, la lámina, era que estábamos viendo mucho movimiento de lo que ustedes ya saben de la economía digital, y entonces estábamos viendo estas gráficas en relación a los aspectos en los cuales se estaban consumiendo la cantidad de información a través de la web y a través de, nuevamente, supongo que por los extractos de las edades que tenían la necesidad de entrar, ahora yo no propiamente, sino el abuelito, sino la abuelita, sino la tía que nunca quiso entrar a internet, pues ahora tenía el tiempo para equivocarse y saber que no había ningún fantasma detrás de estas cosas, y entonces empezaron a surgir estas posibilidades de entender que las empresas en los sitios web empezaron a tener repuntes que era muy interesante que no se hubiera dado a mucho tiempo. El consumo del Internet en la navegación y en el tiempo y en los días creció en un 40% o está creciendo un 40%, y aquí pues las grandes ganadoras de lo que llamamos, pues podría ser la élite de las empresas. Evidentemente la nueva, que me parece la más loable,
Zoom, la cual la historia es interesantísima, lejos de sus problemáticas de confidencialidad y de violación hacia sus sistemas de seguridad. Hay una empresa que también cotiza en bolsa que se llama Zoom Communication, Zoom Tech, y es Zoom Tecnología, y otra que se llama Zoom Telecommunication. Pues los especuladores, al ver que estaba creciendo tan rápido Zoom, pues empezaron a apostar por Zoom Telecommunication, pero Zoom Tecnología pues no era la que desarrollaba este producto el cual estamos usando ahorita, ¿no? Sino era específicamente Zoom Communication la que deberían de estar abonando sus expectativas a ella. Me parece que es la gran ganadora, me parece que es la que vino a digitalizarse o tomar las decisiones dramáticas de poder pasar a modelos digitales más complejos, de completos en el valor, no habiendo fallas en el value, y evidentemente pues es el peso que nos pasan a todos, porque para poder inclinarnos por un modelo de negocio de avanzada, pues el valor aquí sí es el valor, porque tenemos la posibilidad cualquiera de los navegantes a entrar y descubrir un sinfín de posibilidades. Como ustedes saben, también se valoró mucho la acción de Netflix, siendo una semana una problemática, porque en esa semana bajaron sus acciones, puesto que había tanto tráfico que Netflix mandó el comunicado de que iba a bajar la calidad de los contenidos. A los que nos gusta ver Netflix, pues no nos gusta nada que nos bajen la calidad de los contenidos, y por supuesto, pues se perdió una semana durante el principio del confinamiento, y ahorita nuevamente vuelve a ser una de las grandes ganadoras en la bolsa de valores, ¿no? Los supermercados digitales, como ustedes saben, le prohibieron a Walmart, chisme, hace 5 meses, comprar esta empresa de Corner Shop. La ley de competencia económica dijo: Walmart no puedes comprar Corner Shop porque se haría un monopolio. La COFESE pues prohibió esa posibilidad, no dio ninguna alternativa. Evidentemente todas las personas que ponen dinero en esto, como BlackRock, pues empezaron a ver posibilidades de nutrir de fondos a Corner Shop. Y bueno, pues ahorita yo no tengo el chisme completo, y no sé si haya recibido o no fondeo, ¿no? Pero no hablemos de Amazon. En Amazon, pues cualquiera pues ha tenido que forzosamente entrar a ver alguna forma de cortarse el pelo, alguna forma de hacer ejercicio, alguna forma de que le entreguen alguna cosa dentro del confinamiento, y probado está que este modelo pues no solamente va ya hacia este esquema, sino ya hacia el ecosistema digital completo, ¿no? Entonces, bueno, se darán cuenta que no voy a mencionar a Uber, no propiamente porque no sea un caso de éxito, sino porque no cumple estas posibilidades del holograma. ¿Por qué? Porque pues todavía vive en el mundo físico, donde hay activos. Si bien es cierto que no son activos de la propia empresa, son activos de socios con los que hacen su monopolio digital, y monopolio positivo, por supuesto, pero pues todavía haciendo negocios, digamos, no tan afines a la realidad de estas posibles pruebas de hierro que se generan en los negocios, ¿no? Entonces voy a la parte final. Este es pues es un indicador, no es muy reciente, me parece que es del 2015, pero es el que encontré a la mano para poder compartirlo. Evidentemente, pues ahí están las empresas de los billones y los trillones de dólares. En relación a esto, pues podemos ver por ahí, por Europa, que destaca Spotify, Suiza. Por ahí podemos ver algún elemento interesante en América Latina. Podemos ver en Asia, pues Alibaba. Y bueno, pues no hablemos de todas las posibilidades de lo digital o las empresas de tecnología que se suman en la Unión Americana, ¿no? La capacidad y creo que con esto empezaba su disertación económica, decía
forzosamente para que haya economía y economía creciente que beneficie a todo el mundo, pues tiene que haber mercado abierto y evidentemente tiene que haber acumulación de capital. Y en esta acumulación de capital, pues sin datos recientes, pues todavía son impresionantes 63 empresas que hacen cerca de 2.8 trillones y pues evidentemente no son propiamente ejercicios tan recientes, pero son impresionantes la manera en que se ven los negocios desde otro punto de vista y en otra economía, lo cual pues tendríamos que ver un poco de inspiración, pero bueno, pues ustedes saben que esta plática, conferencia, pues es para darles herramientas. En la lámina que sigue, pues son algunas conclusiones que voy a dejar que den, si quieres regresarlo, para darle la gentileza a Eden Ricardo para que lo comparta con todos ustedes. Estamos entrando a la parte final. Sí, muchas gracias, Mario. Para terminar, tenemos las conclusiones. Tenemos unas muy importantes conclusiones que estarán abarcando los puntos que hemos estado pues, mencionando en el transcurso de la conferencia. El principal punto, o el primer punto que tenemos, estas 185 ramas económicas beneficiadas indirectamente por la reapertura del sector de construcción, 64 por parte del sector minero y 157 por parte de la industria del transporte. Entonces aquí de todas estas ramas económicas que hemos visto anteriormente, vincularlas a los clientes que tenemos actualmente o vincularlas a nuevos próximos clientes que vamos a tener. Igualmente tendríamos que el sector norte, centro y la península de Yucatán serán las zonas principalmente beneficiadas en los próximos meses mientras se vayan abriendo estas actividades nuevas esenciales. De igual manera, si no podemos vincularnos a estos sectores que van a estar beneficiados por construcción, minería o la industria del transporte, porque lo vemos aún muy lejano a su reapertura, podemos vincularlo a este 65% de las actividades que han estado abiertas. Es decir, no esperarnos tal vez a la reapertura del sector construcción en donde yo me ubico, pero sí buscar alternativas de esas actividades que han estado pues produciendo a pesar de que pues está la contingencia. Tenemos de igual forma que estos nuevos productos que incentiven a los clientes como una nueva forma de negocios y así generar nuestras propias competencias, aunado a las nuevas necesidades que se están generando por el confinamiento pues, en México. Y sin lugar a dudas, pues la transformación digital tiene una incidencia absoluta y relevante en el cambio económico y social. Sin esta transformación digital que podemos ver, va a ser un poco difícil salvar a la empresa en la que estamos viviendo. Sin duda el siglo XXI pues será recordado como una época donde fue pues el Internet de las cosas, ¿no? En donde pues estas tecnologías de la información se verán fusionadas junto con la manufactura avanzada pues para tener un mejor procesamiento de los negocios. Y a partir de este momento, a un punto clave se va a ver que pues el comercio principalmente va a estar vinculado a lo digital. Ya no solamente al momento de abrir una empresa vamos a estar vinculados posiblemente a rentar un local o abrir una tienda, sino vamos a estar principalmente vinculados o pensando principalmente en que esta renta de local va a estar vinculado a crear una plataforma de nuestro propio negocio y así poder llegar pues a mucho más consumidores, mucho más clientes de los que tenemos actualmente. Entonces, si hay algo que vamos a agradecer de esta contingencia, es el hecho de que nos ha mostrado que la transformación digital pues se tiene que hacer en estos momentos. Y por último, tenemos aquí el QR para que ustedes puedan tener acceso a esta presentación completa con todas las láminas. Y pues igualmente nuestra compañera Marisol les estaría llegando un formulario acerca de una encuesta de satisfacción para pues indagar un poco más en qué es lo que pensaron ustedes. Pues ahora pasamos a las preguntas y respuestas. Creo que las tienen
¿Tú empezarías, Eden? Ah, sí, dame un momento. Aquí tenemos una parte que dice de Paco Camarena, que dice el mercado automotriz se ha creído en los últimos años. ¿Qué panorama se visualiza para este año y el que viene? Como lo mencioné, esta industria automotriz, si bien, como lo mencionas, ha estado cayendo paulatinamente en el transcurso de los años. Sin embargo, aquí tenemos un punto a favor, que es la entrada del TEMEC. Sin dudar alguna, va a ser un sector sumamente importante porque va a estar creciendo, y principalmente en estos estados que están, pues, donde están estas industrias. El hecho de que el TEMEC se aproxima es el hecho de que esta industria va a tener que nuevas oportunidades, nuevos obstáculos, y va a tener que ver una forma de fortalecer pues la manufactura que se está realizando en México. Es un buen panorama, afortunadamente, debido a esta entrada del TEMEC, y principalmente porque pues México es uno de los países en la forma en esta industria de transporte. ¿Algo que quieras agregar, Mario? No, nada más, pues, si alguien más tiene alguna duda, si no, agradecer su participación. Lorena Sánchez dice, en los productos digitales que están resurgiendo, ¿en dónde podemos ver las regulaciones de la autoridad que se están autorizando en esta nueva modalidad? Es muy interesante lo que sucede con la autoridad, Lorena, puesto que la autoridad pues es la COFESE. Entonces la COFESE es la autoridad que brinda la posibilidad para que las empresas no pues destruyan los mercados o le metan ineficiencias a los mercados. Los mercados tienen ineficiencias a veces como tú ya sabes, por los monopolios. Entonces, el tema del monopolio, cuando hablamos de los productos digitales que mezclan oferta y demanda, o que se tiene la oferta y la demanda en la propia plataforma, pues monopoliza. Eso quiere decir que no está permitido, pero también quiere decir, desde el punto de vista de negocios, muy respetuosos por la autoridad, pues que es una excelente estrategia. Ahora bien, definitivamente hay que tener cuidado con la buena estrategia a nivel monopólica, porque si ese monopolio no muestra eficiencias para la autoridad, como es el caso de Uber, que sí tiene tanto la oferta como la demanda, incluso tiene un intermediario que es la persona que tiene el carro, pues tiene un mercado muy complicado y sí es un monopolio, pero afortunadamente pues muestra muchas cosas positivas, por así decirlo, muestra muchas eficiencias de mercado al contratar a muchas personas, y que esa eficiencia en el mercado, siempre siendo positiva, la autoridad no la regula y no la juzga como mala. Como te darás cuenta, Uber ha tenido muchos detractores. Dentro de ellos pues están los taxistas, que no pueden competir con un modelo tan eficiente, pero la COFESE se pronuncia y determina que Uber, siendo este esquema monopólico de negocio, ha mostrado eficiencias, y es una sugerencia de la autoridad decir que ya no estén pues sobre lo mismo, ¿no? Es decir, que la dejen operar, y por eso pues tenemos este esquema de Uber. Eh, el objetivo pues, de la autoridad es que no haya desequilibrio en los mercados. Hay algunas cosas que pues, desequilibran y algunas otras que no desequilibran. Pues sería un tema interesantísimo hablar de la autoridad para los productos digitales. Muchos de ellos son buenas ideas, forman parte de la cultura pop, pero teniendo en consideración que los mejores productos pues se gestan a partir de pues, conocer qué es la oferta y conocer qué es la demanda. Podríamos decir que así, yendo hacia allá, es un buen esquema estratégico, pero hay que tener sus limitaciones
al estar comprobando eficiencias, es decir, que le traiga beneficio a la sociedad. Y por último, Mario, solamente piden pues, información para el concepto holograma aquí. Pues el concepto holograma, la verdad, fue una disertación que yo tuve con un cliente y en este caso, pues él tenía muchas competencias y mucho equipo, es decir, mucho eh, activo fijo y además muchas competencias para no tener que estar lamentándose y entonces empezó a crear aspectos como presentaciones virtuales, es decir, hacer pitch a través de sus propios videos. Entonces estos pitch fueron ascendiendo y ascendiendo y pues empezó a generar clientes. Entonces es ahí donde el concepto video pues ya no se pudo llamar video, sino que era él mismo grabando una especie de holograma y entonces de ahí salió el concepto. No es algo que ustedes lo tengan que estar buscando en alguna cosa. Se oye interesante por el término holograma, pero en realidad es una forma de decirle si hay competencias, también en la parte de orden audiovisual, pues hay que juntarlas con las competencias que tenemos para programar y eso daría mucho impulso. Okay. Pues esas son todas las preguntas, Mario, las que nos hicieron llegar. Perfecto. Creo Pues que, les agradecemos. Eh, Está un gran amigo acá y pues al rato platicamos un poco más, mi querido Paco, y pues nos quedamos pendientes sobre dudas y sobre algunos otros aspectos donde podamos ayudarles a su toma de decisión. Se les va también está Juan Becker. Muchas gracias, Juan. Ana, que son muy gentiles por haber dado el tiempo. Esperamos que la información les sea de utilidad y pues los estaremos convocando si hay algún otro tema y por favor únanse a las discusiones en las redes sociales. Marisol, que es eh, eh, pues nuestra cara a la parte de redes sociales y la gerente de nuevos negocios, pues dará a saber, les mandará un cuestionario y en este cuestionario pues se nos abren áreas de oportunidad para tocar otros diferentes temas. Entonces, seguimos en contacto, sabemos que el tiempo es una sed, ustedes son gente ocupada, además de que estamos en el confinamiento, pues sabemos que están haciendo alguna actividad, por eso les agradecemos y seguimos en contacto. Muchas gracias. muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.